Muy buenas noches, compañeros. Hoy haciendo pauta a la tarea de la actividad suplementaria de la vía de colaboración de normas APA, hablaremos sobre cómo citar y referenciar con normas APAs en tareas académicas o trabajos de titulación. Bueno, hablaremos de tres tipos del contenido: la importancia, citas y referencias. La importancia. ¿Por qué es importante citar? Es primordial citar para respetar los derechos del autor y reconocer sus ideas que han influido en nuestra investigación. Es importante para demostrar integridad académica, evitar plagio, una posible demanda por subir una tarea que no tiene referencias bibliográficas. Y además fortalece nuestra credibilidad y validez de nuestros propios trabajos académicos. Hablemos sobre las citas. Existen dos tipos de cita: la cita directa o indirecta. Estas también se conocen como cita textual o cita de parafraseo, que es la que más utilizamos en las tareas académicas. Bueno, la cita textual o directa se comparte en dos: la cita corta, que tiene menos de 39 palabras, y la cita en bloque, que tiene más de 40 palabras. Las dos tienen estilos de citas parentéticas y narrativas. Por otro lado, la cita de parafraseo solo es directa prácticamente. Tiene una cita paréntica y una cita narrativa. Hablemos sobre la cita textual o directa. Esta se considera una cita textual o directa cuando se utiliza exactamente la misma frase o párrafo que aparece en la fuente original sin realizar ninguna modificación. Esta se prácticamente vamos a citar al autor por su apellido, el año y el número de página de lo que fue sacado del texto. Por ejemplo, Romero Camacho, coma, año 2022 y respectivamente los números de página. En la cita parentética, como su nombre lo dice, debemos adjuntar la idea del autor, su apellido, el año y el número de página, todo esto dentro de un paréntesis. Por otro lado, la cita narrativa. La cita narrativa prácticamente se da apertura así solo porque fue diseñada por este autor y es lo que se trata de hacer ver. Por ejemplo, se usa palabras como según o según lo investigado por tal persona. Y así se da el ejemplo. Por ejemplo, según Romero Camacho, entre paréntesis el año, y tiene unos puntos suspensivos porque da apertura al texto o la investigación que se diseñó el autor. Y al final del párrafo se puede adjuntar el número de página. Como les explicaba al principio, la cita textual directa o corta prácticamente tiene menos de 39 palabras, se agregan comillas en el texto más relevante y se incorpora una cita del propio texto. No se deben insertar puntos suspensivos al principio de la cita ni al final, al menos que la fuente original lo incluya. Obviamente es una sección. Y al finalizar se puede adjuntar un punto y tiene que ser directamente fuera del paréntesis final. Hablemos sobre la cita directa textual corta. Este es un ejemplo que destaca el autor, prácticamente da una introducción a su investigación y entre comillas destaca o se le da relevancia a su texto base. Y al final se adjunta la referencia del autor, que va entre paréntesis, su apellido, el año que se publicó y la página de la que se sacó este texto. Por otro lado, la cita narrativa. Como les explicaba al principio, este debe ir separado con una salida de 1.27 solo en la primera línea del párrafo y se da apertura al autor y el año entre paréntesis y se adjunta prácticamente todo el texto y entre paréntesis o entre comillas el texto más relevante y al final se puede adjuntar el número de página. ¿Cuál es la cita textual o directa en bloque? Bueno, esta tiene más de 40 palabras, no se debe utilizar textos o comillas y debe comenzar prácticamente en una nueva línea, como les explicaba, que se debía colocar una sangría de 1.27, pero del margen izquierdo. Y si la cita presenta varios párrafos, a partir del segundo se añade una sangría de 1.27, pero solo en la primera línea. Al final se debe agregar un punto después de la última palabra transcrita antes de la cita.
Hablemos sobre la cita textual directa en bloque. Aquí prácticamente estamos dando un ejemplo. Como les explicaba al principio, se debe en el primer párrafo obtener una sangría de 1,27 y si hay demás párrafos, solo se puede agregar para separar los párrafos en la primera línea una sangría de 1,27 y al final se adjunta la referencia del autor, el apellido, el año y el número de página entre paréntesis. Por otro lado, en la cita narrativa se prevé que en la investigación se destaque prácticamente el autor y esto debe ir acompañado prácticamente de sus apellidos y entre paréntesis su nombre, dándole apertura a este primer párrafo. En la cita de parafraseo indirecta se expresa el significado de un texto o discurso utilizando prácticamente palabras diferentes, pero que mantienen el mismo sentido y el contenido original para no alterar nada del proceso que se está investigando. Este nos permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes que es importante y se debe comparar y contrastar detalles relevantes. Como podemos observar aquí, estos usan elementos un poco más básicos. El autor se destaca prácticamente solo por sus apellidos, separado de una coma y el año. En la cinta parentética solo se agregan los paréntesis al finalizar el texto del autor y en la cinta narrativa se mantiene lo mismo. Se da apertura a los apellidos o nombre del autor y es solo entre paréntesis el año. Prácticamente aquí tenemos ejemplos de las citas de parafraseos. Como les expliqué desde el principio, solo la primera línea se separa con la sangría de 1,27, se destaca el texto y al finalizar entre paréntesis colocamos el apellido y el nombre del autor y el año de la publicación. Todo lo contrario de la cita narrativa que se da apertura así solo con la cita del autor prácticamente. Y esto fue todo, compañeros. Espero que pasen un feliz año y un próspero año nuevo. Espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias.